Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es María Joaquina Manipoma. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a hablarles acerca de la contracción del músculo esquelético. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Isabel Medrano Fernández. Aproximadamente el 40% del cuerpo está formado por músculo esquelético y tal vez el otro 10% por músculo cardíaco y músculo liso. Los principios básicos de la contracción muscular se aplican en estos tres tipos de músculo. En este video les daremos una breve explicación de lo que es contracción musculoesquelética. Anatomía fisiológica del músculo esquelético. Un músculo está formado por fascículos musculares. Un fascículo muscular está formado por grupos de fibras musculares. Una fibra muscular está formada por miofibrillas. Una miofibrilla está formada por filamentos de miosina y actina. Varios grupos de miofibrillas van a formar una fibra muscular y varios grupos de fibras musculares van a formar un fascículo y varios grupos de fascículos van a formar un músculo que se va a contraer. La porción de una miofibrilla que se encuentra entre dos discos Z se denomina sarcómero. Los extremos de los filamentos de actina se encuentran unidos al disco Z. La titina es una molécula elástica que mantiene en su posición los filamentos de miosina y de actina. Un extremo de la molécula de titina es elástico y está unido al disco Z, y su longitud cambia cada vez que el sarcómero se contrae y se relaja. El otro extremo de la molécula de titina se une al grueso filamento de miosina. Los filamentos de miosina presentan prolongaciones que se denominan puentes cruzados. Las interacciones entre los puentes cruzados y los filamentos de actina producen la contracción muscular. El sarcoplasma es un líquido que se encuentra entre los espacios que existe entre las miofibrillas. Existen mitocondrias que se encuentran paralelas a las miofibrillas. Las mitocondrias tienen la función de brindar energía a las miofibrillas en la contracción muscular. La energía la brinda en forma de trifosfato de adenosina, o mejor conocido como ATP, y esta energía es formada por las mitocondrias. Las miofibrillas son rodeadas por el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. Este retículo tiene forma de una red. La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Los filamentos de miosina están compuestos por múltiples moléculas de miosina. La molécula de miosina está formada por dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Las dos cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral para formar una hélice doble que se denomina cola de la molécula de miosina. En un extremo se doblan en dos partes y se denominan cabezas de la miosina. Hay dos cabezas libres en un extremo. Las cuatro cadenas ligeras forman parte de la cabeza de la miosina, dos en cada cabeza. Las cadenas ligeras ayudan a controlar la función de la cabeza durante la contracción muscular. El cuerpo del filamento de miosina está formado por las colas de las moléculas de miosina que se hallan agrupados entre sí. Hay muchas cabezas de las moléculas por fuera de los lados del cuerpo. El brazo es una prolongación del cuerpo de cada una de las moléculas de miosina. El brazo separa la cabeza del cuerpo. Los brazos y las cabezas en conjunto se denominan puentes cruzados. Cada puente cruzado es flexible en dos puntos denominados bisagras. Uno en el punto en el que el brazo sale del cuerpo del filamento de miosina y la otra en el punto en el que la cabeza se une al brazo. Los brazos que se encuentran articulados al cuerpo permiten que las cabezas se separen del cuerpo del filamento de miosina. Las cabezas participan en el proceso de contracción muscular. La cabeza de miosina actúa como una enzima ATPasa. Esta propiedad permite que la cabeza divida el ATP y que utilice la energía procedente del enlace fosfato de alta energía del ATP para aportar energía al proceso de la contracción. El esqueleto del filamento de actina es una molécula de la proteína F-actina, que está representado por dos hebras. Las dos hebras están enroscadas en una hélice de la misma manera que las moléculas de miosina.
Los puntos activos de las hebras de F-actina están escalonados. Esto permite que haya un punto activo en toda la longitud del filamento de actina. Las moléculas de tropomiosina están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de F-actina. En estado de reposo, las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina, para que no se produzca la atracción entre los filamentos de actina y de miosina y se produzca la contracción muscular. Existen 3 subunidades de moléculas de troponina que están unidos a la tropomiosina. La primera es la troponina I, que tiene preferencia por la actina. La segunda es la troponina T, que tiene preferencia por la tropomiosina. La tercera es la troponina C, que tiene preferencia por los iones calcio. La intensa afinidad de la troponina por los iones calcio inicia el proceso de la contracción. Cuando hay grandes cantidades de iones calcio, se inhibe el propio efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina sobre los filamentos de actina. Hay una hipótesis que dice que cuando los iones calcio se combinan con la troponina C, la troponina experimenta un cambio y tira de la molécula de tropomiosina y la desplaza hacia zonas más profundas del surco que hay entre las 2 hebras de actina. Esto descubre los puntos activos de actina, permitiendo de esta manera que se atraigan las cabezas del puente cruzado de miosina y se produzca la contracción. La teoría de la cremallera de la contracción propone que después de que la cabeza de miosina se une al filamento de actina, se lleva a cabo el golpe activo, donde el brazo de miosina cambia sus fuerzas intramoleculares y se acorta para desplazar el filamento de actina. ATP como fuente de energía para la contracción. Antes de que comience la contracción, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. La actividad ATPasa de la cabeza de miosina divide el ATP en 2, un ion fosfato y ADP que se encuentran unidos a la cabeza. Cuando el complejo troponina-tropomiosina se une a los iones calcio, quedan al descubierto los puntos activos del filamento de actina y entonces las cabezas de miosina se unen a ellos. El enlace entre la cabeza del puente cruzado y el puente activo del filamento de actina produce un cambio conformacional de la cabeza, lo que hace que la cabeza se desplace hacia el brazo del puente cruzado. Esto proporciona el golpe activo para tirar del filamento de actina. La energía que activa el golpe activo es la energía que ya se ha almacenado previamente en la cabeza cuando se escindió la molécula de ATP. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, esto permite la liberación del ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza. En el punto de liberación del ADP se une una nueva molécula de ATP. Esta unión de una nueva molécula de ATP hace que la cabeza se separe de la actina. Después de que la cabeza se haya separado de la actina, se escinde la nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, dando lugar a un nuevo golpe activo. Cuando la cabeza comprimida se une a un nuevo punto activo del filamento de actina, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo. De esta manera, el proceso se realiza una y otra vez hasta que los filamentos de actina han desplazado la membrana Z hasta los extremos de los filamentos de miosina, o hasta que la carga que se ejerce sobre el músculo sea demasiado grande como para que se produzca una tracción adicional. Resumiendo todo el proceso de la contracción muscular, la actina y la miosina actúan como 2 enamorados que quieren estar juntos pero no pueden por la troponina y la tropomiosina, que son los guardaespaldas que impiden a la miosina acercarse a la actina. Pero se les puede sobornar con calcio y ATP, y después de sobornarlos, la miosina y la actina se quedan juntos, pero una vez que el soborno se acaba, se tienen que separar, pero otra vez se vuelven a unir y es un ciclo que se repite. Dando continuidad al tema, yo hablaré sobre el efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción.
En la figura podemos observar el efecto de la longitud del sarcómero y la cantidad de la superposición entre los filamentos de miosina y actina sobre la tensión activa que desarrolla una fibra muscular en contracción. A la derecha, en color negro, se muestran distintos grados de superposición entre filamentos de miosina y actina a diversas longitudes del sarcómero. En el punto D del diagrama del filamento de actina ha producido una tracción de toda la longitud hasta el final del filamento de miosina, sin superposición entre actina y miosina. En este punto de la tensión que desarrolla el músculo activado es cero. Después, a medida de que el sarcómero se acorta y el filamento de actina comienza a superponerse al filamento de miosina, la tensión aumenta progresivamente hasta que la longitud del sarcómero disminuye aproximadamente 2,2 micras. Efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción en el músculo intacto entero. El músculo entero tiene una gran cantidad de tejido conjuntivo. Además, los sarcómeros de diferentes partes del músculo no siempre se contraen en la misma magnitud. Por lo tanto, la curva tiene más dimensiones algo diferentes de las que se muestran para una fibra muscular individual, aunque muestra la misma forma general para la pendiente en el intervalo normal de contracción como señala la figura. Sin embargo, el aumento de la tensión se produce durante la contracción denominada tensión activa. Se produce a medida de que el músculo es distendido más allá de su longitud normal, es decir, hasta una longitud del sarcómero mayor aproximadamente de 2,2 micras. Relación de la velocidad de contracción con la carga. Un músculo esquelético se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción completa en aproximadamente 0,1 segundos para un músculo medio. Cuando se aplican las cargas, la velocidad de la contracción se hace cada vez más lenta a medida de que aumenta la carga, como se puede observar en la imagen. Es decir, cuando la carga ha aumentado hasta la fuerza máxima, se puede ejercer el músculo. La velocidad de contracción se hace cero y no se produce ninguna contracción a pesar de la activación de la fibra muscular. Energética de la contracción muscular. Generación del trabajo durante la contracción muscular. Cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo. Esto significa que se transfiere energía desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto hasta una mayor altura o para separar la resistencia al movimiento. En términos matemáticos, el trabajo se define mediante la siguiente ecuación. T es igual a C por D, donde T es el trabajo generado, C es la carga y D es la distancia del movimiento que se opone a la carga. La energía necesaria para realizar el trabajo procede de las reacciones químicas de las células musculares durante la contracción, como se describe en las secciones siguientes. Fuentes de energía para la contracción muscular. Ya hemos visto que la contracción muscular depende de la energía que aporta el ATP. La mayor parte de esta energía es necesaria para activar el mecanismo de cremallera, mediante lo cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina, aunque son necesarias cantidades pequeñas, para bombear iones de calcio desde el sarcoplasma hasta el interior del retículo sarcoplasmático después de que haya finalizado la contracción y para bombear iones de sodio y potasio a través de la membrana de la fibra muscular para mantener un entorno iónico adecuado para la propagación de los potenciales de acción de la fibra muscular. La contracción de ATP en la fibra muscular de aproximadamente 4 milomar es suficiente para mantener la contracción completa durante solo 1 a 2 segundos como máximo. El ATP se incide para formar el ADP, que transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. Hay varias fuentes de energía para esta nueva fosforilación. La primera fuente de energía que se utiliza para reconstruir el ATP es la sustancia fosfocreatina, que contiene el enlace de fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP. La segunda fuente es importante de energía que se utiliza para reconstruir tanto el ATP como la foscreatina en la glucosis del glucógeno que es almacenado previamente en las células moleculares. Y la tercera y la última fuente de energía es el metabolismo oxidativo. Esto supone combinar oxígeno con los productos finales de la glucosis y otros diversos nutrientes celulares para liberar el ATP. Características de la contracción de todo el músculo.
Muchas características de la contracción muscular se pueden demostrar desencadenando espasmos musculares únicos. Esto se puede conseguir con la excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva un músculo o haciendo pasar un estímulo eléctrico breve a través del propio músculo, dando lugar a una única contracción súbita que dura una fracción de segundo. Contracción isométrica frente a isotónica. Se dice que cuando la contracción muscular es isométrica, es cuando el músculo no se acorta durante la contracción e isotónica es cuando se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción, como se muestra en la figura. Características de los espasmos isométricos que se registran en los diferentes músculos. En la imagen podemos observar los registros de las contracciones isométricas de tres tipos de músculo esquelético. Un músculo ocular que tiene la contracción isométrica de menos 1/50 segundos de duración y el músculo gastrocnémico que tiene la duración de contracción aproximadamente de 1/15 segundos y el músculo sóleo que tiene una duración de contracción de aproximadamente 1/5 segundos. Fibras musculares rápidas frente a lentas. Todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de las denominadas fibras musculares rápidas y lentas con otras fibras intermedias entre estos dos extremos. Los músculos que reaccionan rápidamente entre ellos es el tibial anterior, están formados principalmente por fibras rápidas y solo tienen pequeñas cantidades de la variedad lenta. Por el contrario, los músculos que como el sóleo responden lentamente pero con una contracción prolongada están formados principalmente por fibras lentas. Sistemas de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción en los huesos y los huesos a su vez forman varios tipos de sistemas de palanca. En la imagen podemos observar distintos tipos de palanca. Uno de ellos es el sistema de palanca que activa el músculo bíceps para elevar el antebrazo. Efectos de la denervación muscular. Cuando un músculo pierde su inervación, ya no recibe las señales contráctiles que son necesarias para mantener el tamaño muscular. Por tanto, la atrofia comienza casi inmediatamente. Después de aproximadamente 2 meses, también comienza a aparecer cambios degenerativos en las propias fibras musculares. Recuperación de la contracción muscular en la poliomielitis. Cuando se destruye algunas fibras nerviosas que inervan un músculo, pero no todas, como ocurre con frecuencia en la poliomielitis. Las fibras nerviosas residuales se ramifican para formar nuevos axones que inervan posteriormente muchas fibras musculares paralizadas. Esto da lugar a unidades motoras de gran tamaño denominadas macrounidades motoras. Rigidez cadavérica. Varias horas después de la muerte, todos los músculos del cuerpo entran en un estado de contractura denominado rigidez cadavérica, es decir, los músculos se contraen y se hacen rígidos, incluso sin potenciales de acción. Esta rigidez se debe también a la pérdida del ATP.